Hola Libra, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Antes de nada, me gustaría daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Dicho esto, vamos a empezar con vuestra lectura, ¿sí? Recordad que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Aquí libro estoy viendo la toma de una decisión importante para vosotros, para vuestra vida y vuestro futuro en general. A menudo la vida nos presenta retos, situaciones complicadas, decisiones difíciles que tenemos que ser capaces de tomar. La vida no es fácil, eso lo sabemos todos ya, ¿verdad? Y a veces el destino, digamos, como que nos pone a prueba. Nos hace tomar decisiones, las cuales en muchos casos nos duelen. Por ejemplo, alejarnos de una persona, de un entorno o incluso de una situación. Yo os veo con la energía de la justicia. Se va a hacer justicia en vuestras vidas y entiendo que tiene mucho sentido en el amor para muchos de vosotros. Es como que hasta ahora habíais permanecido anclados a una conexión, a una persona que realmente nos hacía sentir bien. Una persona la cual no os hacía feliz. Es algo que veo bastante a menudo, por desgracia, y es que hay muchas personas que tienen miedo a la soledad, que tienen miedo, digamos, a soltar, ¿no? Y es como que se acomodan en una situación, se acomodan en un entorno, cuando realmente no son felices del todo. Y puedo llegar a comprender de que esto no sea para todos vosotros, por supuesto, pero sí que es cierto que me está llegando la connotación de que es algo bastante frecuente. Es como que el destino os está diciendo, si tú no estás bien aquí, vete, aléjate, toma un camino distinto, puesto que se va a hacer justicia en tu vida. Y esa justicia traerá un amor de verdad. Dejemos el amor a un lado porque hoy no toca, ¿vale? Hoy no es la lectura de amor, pero si las cartas han decidido abrir con esta canalización, está más que claro que es un mensaje que muchos de vosotros necesitabais escuchar. En tu vida en general, puede ser que las cosas se van a estar poniendo en su sitio. Como que todo se va a poner en su lugar. Situaciones adversas, complicadas, incluso en algunos casos dolorosas, por fin se van a estabilizar. Así que tener algo muy claro. Una situación muy, muy especial se está preparando para ti. Mira, es que el amor viene muy marcado, ¿eh? Yo no quería hacer nada en el amor, pero es que es que es inevitable, sé que son ellas las que mandan. A ver, tú que estás solo. Si estás solo, me dicen que dejes de mirar atrás, que no mires más a esa persona que se fue, que si esa persona no supo estar a la altura de las circunstancias, si esa persona no se comportó
como tú esperabas. Que dejes de esperar a esa persona. Que hagas tu propia vida. Que sigas tu camino. Y que te des la oportunidad de ser feliz. Cuando realmente hayáis soltado a ese pasado que os impide avanzar, porque es como que inconscientemente estáis muy centrados, muy enfocados en esa energía, en esa persona, siento que hay un caballero de copas dispuesto a entregarte su corazón, ¿no? Dispuesto a entregarte los sentimientos, a darte la oportunidad para empezar una relación. Recordaros que aquí no se ve el sexo de las personas. Digo caballero de copas, pues bueno, porque es la carta que tenemos marcada. Pero perfectamente, para unos puede ser que estemos hablando de una figura femenina, ¿sí? Lo que sí que es cierto, y os lo tengo que aclarar, las cartas me dicen que el pasado no va a regresar. Que no esperéis más a esa persona. Que hagáis vuestra vida. Que os deis la oportunidad de ser felices. Que salgáis hacia adelante. Y me sabe mal decirlo de esta manera, porque cuando soy tan claro, yo sé que no todo el mundo está preparado para ello. Yo sé que a veces hay personas pues, que le puede ofender, le puede doler, le puede sentar mal, etc. Pero yo siempre os lo digo, si algo que me caracteriza es mi honestidad. Y no te voy a decir, oh sí, va a ir todo genial, va a volver, no sé qué, no sé cuántos, cuando realmente no lo estoy viendo, ¿de acuerdo? Así que cielo, mi consejo, y te lo digo con el corazón en la mano, es que dejes de esperar a ese pasado, que mires hacia una nueva dirección y que tengas claro de que una nueva persona, una persona con buenas intenciones, una persona que digamos va a volver a reavivar la ilusión sentimental en tu vida, viene para ti. Pero para que esto se dé, para que realmente esto pueda suceder, es sumamente importante que soltéis el pasado, que os fijéis en vuestro presente, lo cual os llevará a construir un mejor futuro, ¿vale? Ahora sí, con el permiso de las cartas, dejamos el amor a un lado, por favor. ¿Veis? Veo que os vais a empoderar, siento trabajo en equipo. Algunos incluso habéis tenido un poco de malabares financieros, económicos, problemas quizás para llegar a final de mes o simplemente para encontrar un empleo. Veo que las cosas se van a estar arreglando. Siento que hay una persona que te va a estar colaborando y una persona que te va a ayudar. Por lo que puedo entender aquí, en la mayoría de los casos estamos hablando de un superior o de una persona con cierta experiencia que te va a colaborar, ¿no? Como que siento como una especie de empoderamiento financiero, ¿no? Como que los que habíais pasado pues ciertas penurias, ciertos problemas, dificultades relacionadas con la economía o con el trabajo, vais a dejar de hacerlo. ¿Y por qué? Porque ahora vas a ser tú quien tome las riendas. Ahora eres tú quien toma las decisiones. Y gracias a tus decisiones es cuando realmente consigues tus objetivos. Yo sé que he dicho que no iba a hablaros más del amor, pero es que viene súper marcado, cielo. Me dice que cuando os empoderéis, cuando realmente soltéis lo que nos conviene, vendrá una conexión auténtica, una conexión real. Incluso me atrevo a decir que esta conexión es la que viene para quedarse. Pero es sumamente importante que os empoderéis, ¿eh? Eso tenéis que tenerlo claro. No podéis depender de nadie. No podéis permitir que vuestra felicidad, vuestro bienestar, vuestra paz, vuestra calma, vuestra tranquilidad dependa de nadie. A ver, déjame sacarte un mensaje de aquí. La verdad es que me gusta mucho, ¿vale? Cada vez que veo la carta del emperador y demás, porque es como que me está hablando de que tomáis las riendas de vuestra vida, y eso es muy importante, no depender de los demás, sino que tú eres quien toma tus decisiones, puesto que es a ti a quien afectan, ¿sí? Mira, estaba barajando, ha caído una carta de más, no pasa nada, por supuesto, vamos a respetar su mensaje,
A ver qué es lo que te quiero decir. Al encarnar la dulzura y la ternura hacia ti mismo y hacia los demás, serás capaz de sentirte alimentado. Acoge en ti la energía maternal y femenina cada día. Quirón, cuando te sientas impotente, tus heridas son las que te impiden avanzar. Sal a su encuentro para poder unirlas a ti, sanarlas y liberarlas con amor. Adiós, cielo. Os quiero.